Y mientras tanto en Israel, que ya ingresó en su día número 18 de esta guerra contra el terrorismo de Hamas, hay más de 360.000 reservistas, soldados que fueron convocados de forma express, que con notable rapidez se han puesto al servicio del país, preparados para ingresar a Gaza cuando llegue la orden, una orden que por ahora se demora en llegar. Uno de esos reservistas es David Arias, que como otros es un ciudadano israelí, pero también es un ciudadano chileno, como tantos otros que también son ciudadanos argentinos e israelíes, porque entre otras cosas Israel ha sido un país de inmigración que ha recibido a gente a lo largo de los años y por eso nos parece tan importante tener el testimonio de David, que se encuentra en este momento en el sur de Chile y que de Israel, y que ha sido convocado. David, ¿cómo le va? Lo saluda aquí Darío Mizrahi. Hola Darío, ¿qué tal? David, cuéntenos un poco cómo está viviendo en este momento estas horas tan críticas donde en cualquier momento puede llegar esta orden para ingresar a Gaza. En primer lugar, para nosotros la principal preocupación en este momento es que los secuestrados, los rehenes en manos del Hamas puedan volver a sus casas en forma segura, en forma sana, que nuestras familias, que no están en el frente, sino que están en el frente que podríamos llamarlo civil, puedan seguir desarrollando su vida en forma normal, con la cotidianidad de la rutina a la que queríamos entrar en la época que sucede a las fiestas. No es cierto que hace poco celebramos el Año Nuevo Judío y otras fiestas y queríamos todos volver a esta rutina. Sin embargo, esta guerra nos fue impuesta a nosotros sin que hayamos buscado salir a esta guerra, pero no nos quedó otra opción que responder, incluso cuando se hablaba en Israel de otros temas y de otras temáticas. El porcentaje y la respuesta del público, tanto de los reservistas como de la población civil, ha sido muy, muy grande. Ahora, ¿cómo fue? ¿Usted dónde estaba, David, en el momento en el cual se produjo el ataque, aquel 7 de octubre? Yo estaba en la sinagoga, era la fiesta para nosotros de Simchat Torah, la fiesta en la que comenzamos a leer nuevamente el rollo de la Torah. Yo particularmente acostumbro a no usar el celular en los días festivos o en Shabbat, de manera que no había visto las noticias, y conforme fue llegando más gente que sí estaba conectada y había escuchado lo que estaba pasando, nos fueron informando de los sucesos, de los ataques por tierra, de los ataques por aire, de los ataques por mar, de los secuestros, de poblados que estaban siendo prácticamente conquistados por las fuerzas del Hamas. Inmediatamente entendimos todos que se trataba de una situación de emergencia, así que por supuesto prendí mi celular. A las pocas horas ya me esperaban los mensajes y las llamadas para presentarme en mi unidad de la reserva. ¿Cuál había sido su paso por el ejército? ¿Había sido el servicio militar obligatorio? ¿Cómo había sido ese servicio? Mi servicio fue un servicio que era un tanto distinto en la época en la que me vine a vivir a Israel hace casi ya 10 años. Y en base a lo que hice en el servicio militar, tiene que ver con cosas logísticas, como la mayor parte de los israelíes lo que hacen en el servicio obligatorio, digamos, es lo que también les toca hacer en la reserva en mayor o menor medida. Ok. Y digamos, eso, cuando usted pasó por esa experiencia, ¿se vio en situaciones similares, parecidas a una situación de combate como las que pudo haber experimentado el ejército israelí en estos años? Yo entré al ejército cuando se estaba desarrollando la operación en margen defensivo, el Tzuk Eitan, como se dice en hebreo, del año 2014. En ese entonces la situación también era compleja, también era un enfrentamiento con la Franja de Gaza, también un enfrentamiento mediático, político, que también venía arrastrándose, ¿no es cierto?, del secuestro de 3 jóvenes que fueron cruelmente asesinados por manos de terroristas palestinos, esa vez en Judea y Samaria. Sin embargo, lo que estamos viendo hoy es una dimensión totalmente distinta a lo que se conocía en Israel en cuanto a a las famosas escaladas de violencia. Esta vez el Hamas fue mucho más allá de lo tolerable incluso para la población israelí. Podemos decir tristemente y cruelmente que los israelíes estábamos acostumbrados a recibir misiles y a tener que refugiarnos de vez en cuando en nuestros refugios antibombas y antiaéreos. Sin embargo, cuando el terrorismo toca la puerta de la casa y terroristas entran a tu casa a llevarse a tu mujer, a tus niños,
quizás a los abuelos, a las abuelas y a gente realmente inocente. No es que entraron a bases militares y tenían por objetivo solamente entrar a destruir objetivos militares estratégicos, sino que su objetivo, lo escuchamos de las mismas grabaciones de los testimonios de terroristas del Hamas, su objetivo era atacar principalmente gente inocente. Cuando eso sucede, la preparación militar en realidad sí es importante, pero para esto en realidad podemos decir sin duda que se cruzaron absolutamente todas las líneas y todos los límites. Una de las dificultades que tenemos cuando se habla del conflicto en tanto latinoamericanos es que estamos juzgando un conflicto del Medio Oriente bajo la visión, bajo el prisma del Occidente, y son otras las normas. El mundo juzga a Israel en términos occidentales porque Israel es un país que está, incluso geopolíticamente, geográficamente está en el medio entre el Oriente y el Occidente, pero justamente a veces nos cuesta llegar a explicar lo que aquí verdaderamente se siente. Desgraciadamente, la tecnología no nos permite incluso a veces pasar el olor siquiera, lo que se siente al estar en terreno, en las casas, en los lugares que fueron saqueados y masacrados por Hamas. David, y en su caso, ¿cómo fue el llamado, el momento en el cual usted es movilizado? Lo veía venir, por eso que ya había encendido el celular, era prácticamente obvio, aparte teníamos que estar actualizados con las noticias. El ejército tiene una unidad del Comando Civil del Ejército que se encarga de la población, del contacto con la población civil, y es importante estar al día y actualizado y recibir las órdenes correspondientes de preparar los refugios, de manera tal que ya estábamos en línea, por así decirlo. Cuando recibí el llamado me dijeron que tenía que ir a mi base, a un lugar específico, y que tenía que reportarme lo antes posible. Muchos de los que vamos a la reserva, desgraciadamente, tenemos en nuestras casas nuestro uniforme, nuestras botas y la ropa necesaria para llegar a donde tenemos que llegar. Eventualmente llegamos ahí y las cosas fueron desarrollándose las últimas 2 semanas. Ya hace 2 semanas que estamos en medio, más de 2 semanas que estamos en medio de esta guerra. Y en esas 2 semanas usted ha permanecido en la base, está preparándose para eventualmente tener que ir a combatir. Estamos preparándonos para todo evento. Israel es un Estado que desgraciadamente conoce lo que son guerras en múltiples frentes. Desde 1948 y hasta el 2023 hemos sabido de múltiples conflictos armados y por eso es que estamos preparados para todo evento, tanto en el norte, en el sur, como en otros lugares. Efectivamente, parte de lo que se hace en la reserva es prepararse para un eventual combate o incluso ir visibilizando las posibilidades que pudiera traer un enfrentamiento a futuro. ¿Y qué nos puede contar, David, de cómo es el sentimiento que tiene hoy la tropa que está justo junto con usted? ¿Hay una sensación de bronca ante lo ocurrido, de tristeza, de querer, digamos, tomar acciones para tratar de encontrar a los culpables de las atrocidades que se cometieron? ¿Cuál es la sensación? El primer y principal y único culpable de las atrocidades que sucedieron, por supuesto, que es el Hamas, el terrorismo extremista del Hamas. Nosotros estamos muy unidos en este momento, estamos con la moral muy alta, con muchas ganas de ayudar y apoyar y de proteger, finalmente, no solamente a nuestra nación en términos, digamos, expansivos y que uno pueda decir en forma casi idealista que estamos protegiendo la patria. No, estamos literalmente luchando y defendiendo a nuestras familias. Hay gente dentro de mi grupo, de mis compañeros, que viven en la zona afectada, aledaña a la Franja de Gaza, amigos también cercanos, conocidos fuera del ejército que también son de esa zona, por los cuales realmente temimos. Con algunos de ellos no tuvimos contacto durante muchas horas porque no había electricidad en la zona, no había celulares, y fue un temor realmente profundo sentir que la vida de nuestros seres queridos corría en riesgo, y posteriormente la tristeza nos embargó a todos cuando nos enteramos que muchos de nuestros amigos, de nuestras amigas, de nuestros familiares habían sido secuestrados y también habían sido asesinados a manos del Hamas. Sin embargo, a pesar de la tristeza y a pesar del dolor que nos embarga como ciudadanos israelíes y también como ciudadanos sudamericanos, nosotros estamos seguros de que tenemos todas las herramientas, tenemos toda la fuerza, tenemos todo lo necesario para poder enfrentarnos al Hamas y a todos quienes nieguen la posibilidad del pueblo judío de vivir en su Estado nacional, en su patria histórica. David, hablaba usted de las enormes distancias que hay, ¿no? A nivel incluso de comprensión de las situaciones entre, por ejemplo,
Sudamérica y lo que se vive allí en Israel, en Medio Oriente. ¿Usted siente que, por ejemplo, desde Chile, cuando habla con amigos, familiares que me imagino que tiene en el país, les cuesta entender lo que está viviendo hoy Israel, lo que está viviendo hoy usted? Yo creo que gracias a medios que difunden la situación desde un punto de vista objetivo, que logran diferenciar de lo que es Hamas, de lo que es el pueblo palestino, que son dos cosas distintas, yo creo que gracias a eso tenemos una mejor llegada a nuestros familiares, a nuestros amigos, incluso a compatriotas que no nos conocen tanto, pero que saben que estamos aquí. Muchos de ellos nos preguntan con preocupación cómo estamos y cómo nos pueden ayudar. Para muchos de nuestros familiares ha sido una situación de mucha presión, de mucho estrés. Muchas veces no podemos decir dónde estamos, muchas veces no nos pueden contactar. Y sin embargo, apenas un mensaje, una llamada alcanza para decir estamos bien, avísenle a quienes puedan. En Chile, mis compatriotas seguramente sabrán que, por ejemplo, cuando hay un terremoto, cuando hay un sismo de gran magnitud, uno al principio no sabe qué es lo que está pasando y corre inmediatamente a refugiarse debajo de una mesa, al lado de la cama, en el marco de la puerta, y inmediatamente empieza a llamar a sus familiares a ver cómo están, si los sintieron, etcétera. Es lo mismo cuando aquí suenan las sirenas en todo el país y sonaron hace poco rato en gran parte del país, en la zona centro, en la zona sur y incluso en algunos lugares en la zona norte. Al principio, cuando suena la sirena, uno no sabe si es verdad, si está escuchando bien, inmediatamente busca refugio. Espera que pase, espera que se termine, inmediatamente después empieza a averiguar si sus familiares están bien, si es que no hubo una explosión en una de las casas o en los departamentos o en las viviendas de alguien, si es que alguien iba en el camino. Muchas veces cuando suena la alarma, cuando suena la sirena antimisiles, la gente va en el camino y tiene que bajarse el auto. El auto es un potencial muy peligroso al momento de la explosión de un misil, de manera que hay que alejarse de eso. Y desgraciadamente esa fue parte de la rutina que hemos tenido que desarrollar como israelíes para vivir acá. Lo que nunca nos imaginamos es que el terrorismo iba a entrar directamente a nuestras casas, como pasó con el Hamas, violando mujeres, secuestrando adultos mayores, decapitando bebés, decapitando niños y haciendo barbaridades que el propio ministro Eli Cohen, el ministro de Relaciones Exteriores de Israel, ahora contó un poco sobre aquello en su intervención en las Naciones Unidas. David, le agradecemos muchísimo por tomarse un tiempo para hablar con DNews en esta situación tan crítica. Gracias. Gracias a ustedes y esperemos que esto concluya pronto.